Bueno, vamos con el capítulo 10 del Don de tu alma. Esta parte de la pobreza, y concretamente la parte que me ha tocado a mí, es en la que se entrevista el autor del libro con, con Yeshua. Yeshua se supone que es Jesús, ¿no? Y bueno, le pregunta que cómo se sintió él con respecto a la pobreza cuando estuvo viviendo aquí en este mundo. Y dice que la pobreza le aterrorizaba, le horrorizaba, porque distribuía injustamente los recursos y porque veía que la gente con poder humillaba y despreciaba a ciertos grupos, ¿no? Entonces dice que se destapó en él una gran indignación y tuvo que aprender a no dejarse arrastrar por la ira, sino a mantenerse centrado y en calma, ¿no? Dice que él se centró en hacer que las personas fueran conscientes de su luz interior y en esto insiste mucho, ¿no? Dice que cuando estamos guiados por esa esfera interior de libertad y abundancia, que no puede verse afectada por circunstancias externas, es cuando realmente todo surge, ¿no? Dice, si le hablaba a la gente pobre, podía llegar muy fácilmente a sus corazones, porque estaban bastante abiertos a mi mensaje. Sin embargo, los ricos, como estaban más centrados en su mundo exterior, en su condición social, en su riqueza, estaban menos inclinados a abrirse a la esfera interior. Y esto creo que en general puede ser una verdad, aunque yo creo que cada vez hay más gente rica, gente millonaria, que es mucho más espiritual y que ya ha satisfecho todas sus necesidades físicas, materiales, con su riqueza y buscan otro tipo de cosas, ¿no? Dice, mi propósito principal al hablar a los pobres era recordarles su valía interior, su igualdad inherente con respecto a los demás, ¿no? Y habla de un caso particular en el que se encontró en una boda donde era una mujer que venía de una familia bastante humilde y se casaba con un hombre bastante adinerado. Y ella se sentía mal porque solo una mínima parte del dinero que estaban gastando en festejar la boda solucionaría la vida de toda su familia. Y se sentía mal, lo habló con ella y le dijo, no te preocupes porque eres más rica que la mayoría de los presentes porque tienes un corazón amable y puro, le dijo. Eh, a pesar de que a ella la estaban criticando porque pensaban que se casaba con ese hombre solo por interés económico, realmente no era así, ¿no? Dice, al mantenerte pura y sencilla de corazón te convertirás en una maestra para los ricos y para los pobres, ya que les mostrarás un camino del corazón que va más allá de la riqueza y la pobreza. Y dice que así fue, que su propia vibración, por ser limpia de corazón y tener su corazón abierto, hizo que, bueno, pues superó su propia educación y compartió su riqueza con personas que vivían en la pobreza, ¿no? En definitiva, dice que lo único que hizo fue hacerla consciente de su propia luz, que es un ingrediente de la educación, que es independiente de la educación o de la condición social, el origen social que tenga cada uno. Y insiste mucho, dice, la conciencia de la chispa divina de luz que eres te liberará de todas las etiquetas que la sociedad te imponga. Es decir, que lo que necesitamos hacer es lograr una creciente conciencia de la incomparable valía que todo ser humano tiene. Es ser consciente de que somos valiosos simplemente por ser hijos de Dios y por ser una chispita de Dios dentro de nosotros, ¿no? Entonces dice que su objetivo era abrir el corazón humano a la idea espiritual en la que se basa la democracia. Y es que cada ser individual es un alma divina, que todos nosotros estamos vinculados directamente con la fuente o el espíritu y que podemos comprender y perdonarnos unos a otros si nos vinculamos desde la unidad que nos hermana, el corazón humano. Eso es bonito, ¿no? Luego le pregunta por la pobreza y la responsabilidad espiritual y le dice que si los ricos están moralmente o espiritualmente obligados a compartir su riqueza con los pobres. Y él dice que no le gusta hablar de obligación porque cuando hay obligación no hay espontaneidad, no sale de forma natural y espontánea, ¿no? Y él insiste en que la separación es solo una ilusión, que todos estamos perfectamente interconectados. Y dice que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y sacar la libertad que hay en nuestra mente, ¿no? Porque cuando lo hagamos comprenderemos a los demás seres humanos de manera más fácil y más natural. Y los veremos con compasión y evitaremos juzgarlos. Trataremos de ayudarlos tanto como nos sea posible, no por obligación, sino porque sentimos un vínculo interior con ellos. Y es como si existiera un lazo familiar entre todos porque esa unión está permanentemente ahí, aunque a veces no la veamos. Y cuando sintamos ese vínculo invisible pero que nos une a todos, es cuando tendremos la tendencia natural a tenderle la mano, ¿no? Dice, cada alma recorre su propio camino y alberga en su interior todos los medios disponibles para desarrollarse y convertirse en lo que realmente es. Ayudar a los demás significa principalmente irradiar la paz y la compasión que te acompañan de una forma natural cuando te has sanado, cuando has encontrado tu camino interior y lo recorres con alegría, ¿no? Insiste una y otra vez que lo más valioso que podemos darle
a todos aquellos que luchan con la pobreza es la idea de que son poderosos creadores, que son capaces de cambiar sus vidas por sí solos y que lo único que tienen que hacer es ser conscientes de su verdadero poder interior, del poder que reside en cada uno de nosotros, y eso es lo que puede producir milagros y atraer los cambios y las oportunidades que enriquecen nuestras vidas, ¿no? También habla de si es mejor el socialismo o el liberalismo para combatir la pobreza, y dice que ambas tienen valía y que no tenemos que verlas como cosas opuestas, sino que cada una tiene su bondad, ¿no? Y su valía. Entonces dice que desde el punto de vista liberal se valora mucho la libertad individual y es el impulso de liberarse de la autoridad externa, tal y como comenzó el liberalismo, que es muy valioso, ¿no? Y marca el inicio de la total asunción de la responsabilidad total de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces puede parecer duro, ¿no? O que tiene falta de compasión hacia los demás porque piensas en la libertad individual, pero te hace responsable de tu acto y te cree capaz de conseguir todo lo que quieras por tus propios actos. El socialismo también tiene su bondad y es que reconoce que todo individuo tiene derechos, ¿no? Y reconoce el valor inherente de todos los seres humanos. Y esto puede generar a veces reglas sofocantes que impidan la creatividad o la libertad individual, llevada al extremo, ¿no? Que por eso le comenta el autor del libro que en Estados Unidos se ha convertido el socialismo en un estado niñera, ¿no? Pero dice que en el momento que seamos conscientes de que la humanidad puede elevar su nivel de conciencia, tanto la libertad individual y el respeto como el cuidado a los demás son elementos complementarios y no opuestos. Es decir, tanto el liberalismo como el socialismo son elementos complementarios que nos llevan a la libertad y a la responsabilidad. Y en una sociedad basada en los valores del corazón, las personas compartirán libremente sus dones y sus talentos innatos y recibirán lo que necesitan a través de los talentos y los dones de los demás. Es decir, como estamos unidos todos, si actuamos desde el corazón simplemente damos de forma espontánea y recibimos de forma espontánea. Y de esa manera encontraremos más libertad y mayor capacidad de compartir. Por último, en esta parte le pregunta el autor del libro que qué pasará en el futuro con respecto a la riqueza, en 100, 300, 500 años, si desaparecerá. Y dice que todo depende de lo que es la conciencia colectiva humana y que esa conciencia colectiva humana tiene vibración y que llama a la humanidad a actuar como una sola, a cooperar de una forma global, ¿no? En definitiva, lo que nos viene a decir es que tenemos que volver de nuevo a los fundamentos de la vida en la Tierra, a reconocer el valor de la vida, sea humana, animal o vegetal, ¿no? Porque estamos pasando por ciertas crisis financieras y ecológicas, nos dice, ¿no? Y que existe una creciente conciencia de que la situación tiene que cambiar. Y eso yo creo que es cierto porque en muchas personas esto ya se ve y se expresa, ¿no? ¿Cómo se desarrollará todo? Dice que no hay nada seguro porque depende de las decisiones individuales de miles de millones de personas y que todos podemos aportar algo y cambiar la conciencia global al ser conscientes por nosotros mismos de nuestra esencia divina y de su interrelación con todos los seres vivientes. Es decir, a ser conscientes del poder que hay dentro de nosotros, del amor que somos y de la interacción que formamos todos juntos como unidad, ¿no? Existe una gran necesidad de individuos que posean esa conciencia y que sirvan de campo a los demás, ¿no? Así que lo que nos pide es que tengamos fe en nuestros propios poderes, que somos seres divinos y que podemos marcar una diferencia en la Tierra y que creamos en nosotros mismos y de esa manera encontraremos nuestro camino único, colaborando a nuestra manera en la transformación de la conciencia universal, ¿no? Actualmente dice que existe mucho miedo y que el miedo bloquea la fe en nuestros propios poderes creativos. Pero dicen que las personas, si son capaces de mirar a su interior, pueden cambiarlo todo. Y el único remedio para el miedo es conectarse con la parte de ti que no depende del exterior. Es decir, conectarte con ese núcleo divino, con tu alma. Esa alma sabe que puede crear la realidad a partir de sus visiones y sus deseos más profundos y es totalmente consciente de la ley de la atracción. Así que le pregunta que cómo podemos conectarnos con nuestra alma y dice que simplemente lo que tenemos que hacer es conectarnos con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Que el flujo de nuestros sentimientos y emociones, nuestra verdadera pasión es mucho más fuerte que todo lo demás, ¿no? Y que somos seres poderosos capaces de atraer circunstancias exteriores que reflejen nuestras necesidades interiores. Así que cuando estemos vinculados con nuestra propia divinidad, con nuestra alma, dejaremos de atraer la pobreza y experimentaremos la abundancia, ¿no? Dice que la mayoría de las personas que viven la vida desde su alma ya no se preocupan tanto por la riqueza física, no son pobres, se rodean de un entorno viviente que satisface sus necesidades físicas y emocionales, así como su sentido de belleza. Y dice que esto es la expresión de la compasión de su alma y es lo que les da
mucha más satisfacción que la de cualquier elemento material que pudiera brindarles pues, el mundo exterior, ¿no? Así que lo dejo aquí. Interesante esta canalización con Jesús y vamos, seguimos adelante.